Muy buenos días, amados hermanos de nuestra iglesia Verdad en Amor, pero también a muchos hermanos que nos están viendo desde otros países inclusive y otras ciudades de los Estados Unidos. Es un placer para nosotros poder emitir este mensaje a través de este medio maravilloso que el Señor nos dio. Realmente extrañamos a todos nuestros hermanos, extrañamos estar juntos, abrazarnos, disfrutarnos mutuamente. Con razón el Señor dijo que no dejáramos de congregarnos como algunos tenían por costumbres, porque en congregarse hay una gran bendición. Pero bueno, ahora estamos congregados de esta manera, por estos medios. Y cada semana, cada día de la semana, de lunes a viernes, tenemos a las 7:30 de la tarde un programa por Zoom, donde podemos vernos inclusive y escuchar una meditación de la palabra de Dios. Indudablemente que estamos pasando tiempos difíciles, pero yo he estado pensando mucho en qué será el día después, qué será cuando nos volvamos a reunir, cuando estemos todos alabando al Señor juntos en este lugar que el Señor nos dio. Va a ser algo maravilloso. Indudablemente también estamos aprendiendo mucho de esta cuarentena, de estar encerrados, de estar en nuestras casas. Y muchos han hablado sobre esto ya. Pero el Señor nos está enseñando mucho a través de estar de esta manera en nuestros hogares, con nuestra familia, y tratando de cuidarnos la salud. Todos hemos celebrado recientemente la pasada Semana Santa, o llamada Semana Santa. Podríamos titularlo El Evangelio de Dios, la obra maravillosa del Trino Dios para salvar a los pecadores. Vida, sufrimiento, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Esa es la obra expiatoria de Cristo por el pecador arrepentido. Como nos dijera el pastor Hugo Banstein la semana pasada, hay muchos que proclaman ser salvadores del hombre o de la humanidad, pero solo Dios puso el sello final del plan resucitando a su Hijo de entre los muertos, porque Cristo resucitó de los muertos. Si no hubiera sido así, hubiera sido como uno de esos líderes religiosos que han tratado de impactar a multitudes y que sus cenizas están todavía en sus tumbas. Pero como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y el versículo 20 es la corona que pone Dios sobre esta cuestión del Evangelio. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces hay Evangelio. Entonces hay nuevas de salvación para el hombre y para la mujer. El lunes pasado comenzamos con el maravilloso libro o carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en nuestro programa 5x5x5. Si usted todavía no se ha inscrito, por favor, hágalo. Donde quiera que esté en el mundo puede entrar en este programa si se conecta en nuestra página web. Hemos escuchado y hemos leído también en nuestras propias Biblias, esta carta de los Gálatas. El apóstol Pablo hace una apología o defensa del único, puro y verdadero evangelio. Algunas preguntas que se desprenden del capítulo 1 y realmente de toda esta carta hasta el capítulo 5 es: ¿qué debo creer? ¿En quién debo creer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar recibir al creer? Hoy, al igual que en el tiempo de Pablo, se predican varios evangelios. En aquel tiempo los líderes religiosos judíos decían que creer en Cristo estaba bien, pero que los gentiles debían circuncidarse y guardar las ordenanzas de la ley para ser salvos.
Pablo les responde en el capítulo 2 y el versículo 16 diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley nadie será justificado. Hoy también hay muchos líderes que predican el Evangelio. Han agregado algunos al mensaje de salvación cosas que Dios no ha pedido ni ha ofrecido. Reitero, solo Cristo salva. No pide nada del hombre, más que se arrepienta de sus pecados y lo reciba como su Salvador personal. El versículo 8 dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. El evangelio primero proviene de Dios. Él dice, no lo recibí de ningún hombre. A mí me lo dio Dios personalmente. Tuve una revelación y me dio Dios el evangelio. El plan para anunciar la salvación eterna de todo aquel que cree salió del mismo corazón de Dios. San Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos y amados de las Sagradas Escrituras, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en la persona del Señor Jesucristo que sale, que emerge de todas las religiones para presentarse como el mensaje del Evangelio de Dios. En Hebreos leemos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Dios nos envió a su Hijo amado para hacer la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y luego se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, quisiera resumir la idea de que el Evangelio no solamente es un anuncio, no solamente el Evangelio es un mensaje, el Evangelio es una persona, es Jesucristo nuestro Señor. Cuando el Señor nació de la bendita Virgen María, el ángel le dijo que llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que Dios presenta a su Hijo, el Señor Jesucristo, como el único medio de salvación, como el único camino para que el hombre y la mujer puedan recibir al Señor y ser salvo para toda la eternidad. Cristo más obras es un evangelio diferente. Cristo más la ley es un evangelio diferente. Y dice el apóstol, maldito el que le agregue al plan de salvación algo que Dios no lo ha dicho ni que Dios lo ha ofrecido. Cristo, podríamos titular el mensaje, Cristo, solo Cristo. El Señor Jesucristo es el único enviado de Dios para poder salvar al hombre y a la mujer. Y esa es la buena noticia. Eso es lo que cantaron los ángeles. Buena voluntad para los hombres. Porque ha venido del cielo el Salvador, que ha venido para entregar su vida por cada uno de nosotros. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. Solo Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor. Solo el Señor Jesucristo
es el Salvador. No hay otros salvadores, no, hay muchos que se han presentado con ideas en cuanto a salvar al hombre y a la mujer, cómo darle una mejor vida, cómo cambiar la personalidad de las personas, pero el único que ha logrado hacer eso, de perdonar pecados y de dar una nueva vida y una relación con Dios el Padre, ha sido su Hijo unigénito, el Señor nuestro Jesucristo. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por su vida, muerte y resurrección, Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice la palabra de Dios. Pero además, el Evangelio es poder de Dios. No es solamente es una persona, pero lo que esa persona trae a nuestras vidas es poder de Dios. No solo para salvar, sino también para transformar. Si tú dices que has creído en Jesucristo como tu Salvador y sigues siendo la misma persona que antes de conocer a Jesús, yo quiero decirte hoy que tendrías que revisar tu nacimiento espiritual, porque no hay manera de seguir siendo la misma persona después de haber recibido a Cristo como su Salvador. El apóstol Pablo lo aclara también en Gálatas, dice, aquel que en otro tiempo, antes, nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea que el apóstol Pablo, que estaba defendiendo el Evangelio, que era un señalador de la persona de Jesucristo, que decía no hay otro Evangelio, solamente el Señor, y no hace falta agregarle nada, ni obras, ni la ley, ni ninguna otra cosa, ni circuncidarse, nada, solamente Jesús. Él dijo, ¿saben que cuando el Evangelio llegó a mí, el Señor Jesucristo me transformó? Yo era un perseguidor de la iglesia, pero ahora el Señor me hizo un predicador para la iglesia y para los hombres perdidos. Él puede vencer y romper cualquier cadena que te ata a tu pasado. No sé cuál es. Cada uno de nosotros puede estar arrastrando cadenas en su vida. Pero el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios, es que podemos decir que Él rompe las cadenas. El apóstol dijo, jamás me voy a avergonzar del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, pero también es poder para liberar a todos los cautivos. Él puede vencer y romper la cadena que te ata a tu pasado. Tiene que haber un antes y una ahora, un antes y un después de haber recibido a Jesucristo como su Salvador. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, y 19, y Isaías 42, 7 también lo dice que fue a la sinagoga el Señor Jesucristo y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y él halló el lugar, parece que el Señor lo estaba buscando, él halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro o el pergamino, lo dio al ministro de la sinagoga. Y dice la Escritura que los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos fijos en él. Estaban fijos en él. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, el que cree en Jesucristo, puede tener libertad de su vida pasada. Puede tener libertad de las cadenas que lo han oprimido. Puedes tener libertad y liberación de los vicios que haya tenido. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y creemos que eso se cumple en cada persona que cree en Él con todo su corazón. Y dice el apóstol Pablo que ellos decían, que antes
nos perseguía o perseguía a la idea del Evangelio, ahora dice, ahora predica el Evangelio. Y entonces, y el texto del versículo 25 dice, y glorificaban a Dios en mí. Miren, hermanos y queridos amigos, Dios ha enviado a su Hijo para morir en la cruz, para salvarnos, para derramar su sangre, para limpiarnos de todo pecado. Ha enviado a su Hijo para liberarnos de este mundo malo, de todo lo que este mundo ofrece de maldad, de tinieblas. El Señor ha venido para liberarnos. Dios ha enviado al Señor Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador, pero también para que nosotros, después de un encuentro con Jesús, podamos, como dice acá la Escritura, glorificar a Dios. ¿Saben que los seres humanos hemos sido creados para la gloria de Dios? Pero el enemigo y las tinieblas del pecado nos alejaron de Dios y, por supuesto, de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para restablecer ese contacto con Dios, ese puente que se había roto por el pecado, para que nosotros ahora, al recibir a Cristo, la vida de antes pasó y ahora la gente que nos mira glorifica a Dios por nosotros, porque somos diferentes. ¿Eres tú diferente? ¿Ha sido suficiente el mensaje de la cruz, del Cristo crucificado y del Cristo resucitado para que tú vivas diferente a como vivías antes? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder. Dice el apóstol Pablo, porque capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, me llamó por su gracia. Y me encanta pensar en el Evangelio que es gratuito. Por eso no tengo nada que hacer, no tengo nada que aportar. Dios no me dice, si tú me das ofrenda, yo te voy a salvar. Si tú vienes todos los domingos a la iglesia, vas a estar en conexión conmigo y te voy a dar la vida eterna. Si tú ayudas a los pobres, entonces vas a estar bien conmigo y no va a haber más problemas y te voy a dar la salvación de tu alma. Eso es otro evangelio que nosotros no predicamos. Porque el apóstol dijo que él lo llamó a él por su gracia. Gracia es un don inmerecido. Es más, no lo podemos pagar. Aunque nosotros quisiéramos pagarlo, no lo podríamos pagar porque es un don que nadie merece. Nadie merece que el resplandor de la gloria viniera y muriera en la cruz por salvarlo. Nadie merece eso. Es un don inmerecido. Nos llamó por su gracia. Dice que más que palabras, dice, me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. O sea, que la meta de Dios es que nosotros revelemos la persona del Señor Jesucristo. Cuando yo revelo la persona del Señor Jesucristo, cuando la persona de Jesucristo me impacta y sale desde adentro hacia afuera y la gente que me mira ve a la persona de Jesucristo en mí, entonces dice la Escritura que estoy revelando a Dios en mi vida. Dice, Él me llamó por su gracia y me hizo que yo revelara a su Hijo en mí. Hoy, domingo, tendría que haber estado con nosotros nuestro amado hermano, don Samuel Pérez Millos. Él tenía que predicar hoy aquí. Pero una de las cosas que nos ha privado la pandemia, esta del virus, es que no pudo viajar. No está aquí. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios está aquí. Y él dijo palabras que nunca me voy a olvidar desde este mismo púlpito. Él dijo, queridos hermanos, ya no hablemos tanto de Cristo y comencemos a vivir a Cristo. Este es un llamado para la iglesia. Creo que nos va a servir el haber meditado en este encierro, en esta cuarentena, para que cada uno nos demos cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos de representar nada menos que al Señor Jesucristo. Como dijo aquel famoso hombre de Dios, tienes que hablar a todo el mundo de Cristo. Tienes que predicar el Evangelio por todas partes, por todo lugar, por todos los medios. Y si es imprescindible, habla.
Quiere decir que yo tengo que, como dijo el apóstol, tengo que revelar a su Hijo en mí. La persona de Cristo tengo que mostrarla en mi vida, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma de actuar. Tengo que presentar al Señor Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Eso es, el vivir es Cristo. Y el morir, bueno, si tengo que morir es ganancia, pues me voy a estar con Él. Pero el vivir es Cristo. Eso es el llamado de Dios para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, pastor, ¿usted me va a decir que las buenas obras son malas? No, las buenas obras no son malas. Entonces está diciendo que la ley es mala, que la ley no puede, cumpliendo la ley, dice la Biblia que no hay nadie que pueda cumplir la ley. Nadie puede, Dios no nos va a pedir algo imposible. Nadie puede cumplir la ley. La ley no es mala, la ley es maravillosa, la ley proviene de Dios. Pero el problema es que no es el medio que Dios ha escogido para salvar al hombre y a la mujer. No es el medio. No es el medio de salvación. Porque dice el apóstol que la ley nos muestra que no podemos. Eso es lo que muestra la ley. Lo que hace la ley me está diciendo que soy un pecador perdido y que de ninguna manera me puedo salvar. Miren, Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea que la ley te ha dicho, mírame a mí, dice la ley, mírame, te vas a dar cuenta qué tan pecador eres. Mírame a mí, dice la ley, te vas a dar cuenta de lo imposible que es que tú seas salvo por tu propio medio. Mírame a mí. Y estás condenado, porque la ley está condenando tu pecado. Y si no tienes a Cristo, entonces estás expuesto al juicio de la ley de Dios. Ha sido nuestro ayo. Nos ha tomado de la mano, la ley nos ha tomado de la mano y nos ha guiado y nos ha puesto delante del Cordero de Dios que vino para darnos vida, para darnos perdón de pecado, para darnos una entrada en la casa del Padre, en el cielo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer frente a este plan increíble, maravilloso de Dios? Miren qué dice el apóstol Pablo. Dice, a fin de conocer al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección, y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui llamado, asido, enganchado por Cristo. Dice, hermanos, yo una cosa hago. Yo dejo lo que está atrás. El antes y el después, el antes y el ahora. Olvídate de lo que eras, olvídate de tus pecados, olvídate de tus vicios, olvídate aún de lo bueno y religioso que eras, olvídate, solamente olvídate de todo. Y dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el todo del mensaje de Dios. Él nos llama para que nosotros seamos semejantes al Señor Jesucristo. Y el supremo llamamiento de Dios para nuestra salvación es Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Y el supremo llamamiento de Dios para que nosotros vivamos en este mundo es Jesucristo, porque quiere que nosotros seamos semejantes a Él. Cuando seamos semejantes a Él, vamos entonces a darle gloria a Dios. ¿Y ahora qué? Este es el mensaje. Esto es el Evangelio. El Evangelio es una persona. El Evangelio es la muerte, es la vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el anuncio que hace Dios de parte de su corazón de que Dios envió a su Hijo para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y lo aceptemos como nuestro Salvador, porque no hay otro camino, no hay otro medio, solamente Jesús, solamente Cristo. Pero además, el Evangelio es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo.
Así que si tú no vives de acuerdo a la voluntad de Dios, es que no has experimentado el poder de Dios. A nosotros también nos habla la carta a los Gálatas de recibir al Espíritu Santo. ¿Lo has recibido por medio de las obras o por medio de la fe? Es que es la fe en la persona y en la obra consumada del Señor Jesucristo la que nos capacita para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No se puede vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo de Dios. No se puede. Por eso lo recibimos al Espíritu por fe. Recibimos a Cristo por fe. Y vivimos esta vida por fe en que Dios va a cumplir las promesas que nos ha hecho en Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer del Señor? Normalmente nosotros en la iglesia, cuando terminamos de predicar, decimos: los que quieren pasar adelante, pasen. Si usted quiere recibir a Cristo, levante su mano. Virtualmente no sé cómo puede levantar su mano. Pero yo les voy a decir algo. Levantar la mano no salva. Ni siquiera pasar adelante salva. Lo que salva es un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios. Es una confesión personal a Dios de mis pecados. Lo que salva es decirle: Señor mío, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador. Y si usted lo quiere hacer ahora, allí donde está en su casa, donde usted esté viendo este programa, en cualquier lugar del mundo, arrodíllese allí, en la presencia del Señor. El Señor está ahí en su casa. Me encantó una hermana de Austin que dijo que nuestro templo, nuestro edificio está cerrado, pero se han abierto cientos de iglesias en nuestros hogares. Y es verdad, porque el Señor está en los hogares de aquellos que han creído en Él. Porque donde se abre la bendita palabra de Dios, allí está el Señor con su bendición. Porque el que ha creído en Jesucristo tiene el poder del Espíritu Santo para vivir una vida diferente y dejar atrás las cadenas del pecado y vivir una vida victoriosa. Porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundante. Hemos escuchado la alabanza, hemos escuchado la canción maravillosa de que Él abre camino. ¿Cómo no va a abrir camino el Señor si Él es el único camino? Él dijo: mírenme a mí, hay muchos caminos que ofrecen cosas, pero vengan a mí y yo los voy a salvar eternamente. ¿Ha sido Jesús? Si no ha sido el Señor, ven al Señor esta mañana. Ora al Señor y dile conmigo: Señor y Padre, vengo a ti, Señor. Soy un pecador. Estoy perdido, dice tu palabra. La ley me juzga, Señor. Pero Cristo me ofrece salvación. Y esta mañana yo quiero recibir al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Lo pido con todo mi corazón. En su santo y bendito nombre. Amén. Si usted ha hecho esta oración, de verdad, de lo profundo de su corazón, yo le digo con la autoridad de la palabra de Dios que usted ha nacido de nuevo. Que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en usted. Y que ahora tendrá poder en su vida para decirle no al pecado. Ese poder no lo tenía antes. Lo tienen aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal.